Buenos días. El conflicto surge a raíz de un accidente de tránsito en el que Alfredo, mientras conducía su vehículo, fue impactado por otro automóvil. Como resultado del choque, Alfredo sufrió lesiones leves y daños materiales en su vehículo. Alfredo presenta un reclamo a su aseguradora Los Aromos, representada por Margarita, para cubrir los gastos médicos y la reparación del vehículo. Sin embargo, hay un desacuerdo sobre la cuantía de la indemnización y la responsabilidad del accidente, por lo que recurren a la mediación para evitar un proceso judicial largo y costoso y llegar a un acuerdo amistoso que satisfaga a ambas partes. Le cedo la palabra al mediador Luis Gómez. Buenos días a todos, mi nombre es Luis y seré el mediador en este proceso. Mi papel es ayudarles a comunicarse de manera efectiva y a encontrar una solución que sea aceptable para ambas partes. Quiero recordarles que este proceso es confidencial y voluntario. Les pido que mantengan una actitud respetuosa y abierta durante toda la sesión. Ahora me gustaría que cada uno de ustedes presente su versión de los hechos. Es por eso que le doy la palabra a la parte damnificada. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Alfredo. Yo el pasado 15 de octubre conducía por Avenida Patricios desde mi casa hacia el trabajo y fui impactado por otro vehículo que no respetó la señal del semáforo en rojo. Como resultados, sufrí lesiones leves en mi parte derecha y en el cuello. El auto quedó bastante dañado en la parte del guardabarro y óptica del lado izquierdo, y la chapa toda hundida. Me presenté en la aseguradora correspondiente, completé los formularios que ellos solicitaron e hice un mapa aclarando cómo venía conduciendo y cómo quedó ante esta colisión. Presentaba reclamos para cubrir los gastos médicos y la reparación del vehículo, pero no hemos llegado a un acuerdo sobre la indemnización. Bien, ahora le doy la palabra a la representante de la aseguradora Los Álamos. Buenos días. Soy Margarita, vengo en representación de la aseguradora. Hemos revisado el reclamo de Alfredo y estamos dispuestos a cubrir todos los gastos médicos y la reparación del vehículo. Sin embargo, consideramos que la cantidad solicitada por Alfredo es excesiva en comparación con los daños reportados. Queremos llegar a un acuerdo justo para ambas partes. Hemos revisado los documentos presentados y consideramos que algunos de los gastos no están directamente relacionados con el accidente. Proponemos una revisión detallada de los costos para llegar a una cifra más razonable. Muy bien. Entiendo que Alfredo está buscando una compensación que cubra sus gastos médicos y la reparación de su vehículo, mientras que Margarita, en representación de la aseguradora, considera que la cantidad solicitada es excesiva. Vamos a trabajar juntos para encontrar un punto medio que sea aceptable para ambos. Pero me permito preguntar al abogado Alfredo, además de la reparación del vehículo y los gastos médicos, ¿hay alguna otra preocupación o necesidad importante que debamos tener en cuenta? Eh, Esta parte de, perdón, considera que los presupuestos y las facturas presentadas para cubrir los daños, tanto en la salud física y los daños materiales del vehículo, son justas. Por eso es que mantenemos la postura que la indemnización propuesta es acorde a los daños sufridos. Perfecto. Y ahorita como representante de la aseguradora Los Álamos, ¿podrías explicar cómo se determinan las indemnizaciones en casos similares y qué factores específicos consideraron en este caso? Sí, cómo no. Bueno, a todos les comento, la determinación de las indemnizaciones, tenemos factores generales que son considerados como también los factores específicos. Dentro de los generales se evalúa si el daño es material, si es personal o ambos. Con respecto a la gravedad del daño, la severidad del daño influye directamente en el monto de la indemnización. Luego vemos la política del seguro, que dentro de ella encontramos lo que es la cobertura, se revisa la cobertura específica de la póliza contratada, como los límites y las deducciones. Luego
tomamos en cuenta las pruebas de pérdida y en este tomamos en cuenta si hay un respaldo documentario, tal como informes médicos, facturas de reparación, entre otros. Evaluamos los daños, hacemos una inspección para evaluar el daño y determinar el costo de reparación o reemplazo. Y en este factor, por último, se revisa el historial de reclamos del asegurado para detectar posibles patrones de fraudes o abusos. Y en relación a los factores específicos, se toman en cuenta la edad del asegurado, que puede influir en la evaluación de la indemnización, especialmente en casos de seguro de vida o salud. También se considera el grado de incapacidad permanente o temporal del asegurado y se evaluaría la pérdida de capacidad laboral en casos simil y su impacto con los ingresos futuros del asegurado. Y por último, el salario del asegurado al momento del incidente es un factor clave en la determinación de la indemnización. Espero haber respondido a tus preguntas. Muy bien, ahora para dar un punto de partida a las posibles soluciones, quisiera preguntarles, en este caso, a la representación de los Álamos. ¿Sería posible ofrecer algún otro beneficio o servicio adicional para compensar la diferencia percibida? Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Pediríamos nuevos presupuestos y los que más se adecúen sería lo que podríamos ofrecer. Perfecto. Y ahora le pregunto a los dos, porque si no llegamos a un acuerdo hoy, ¿cuál sería su mejor alternativa o su peor escenario, Margarita? Bueno, con respecto a nosotros, la mejor alternativa a un acuerdo negociable sería como proceso más rápido, menos costoso que el litigio judicial, sería el arbitraje. Permite Bien, sí, permite una decisión vinculante basada en los hechos presentados. bien. Y a la parte del abogado, en este caso la misma pregunta. Si no llegamos a un acuerdo hoy, ¿cuál sería la mejor alternativa o su peor escenario? Esta parte nosotros estamos de acuerdo con lo que hizo la doctora en representación de la aseguradora. Irían a un acuerdo, a un arbitraje. Ok. Bueno. Bueno, y a la parte damnificada en representación del abogado, le pregunto, ¿han presentado, de acuerdo a lo descrito por la doctora Margarita en cuanto a la determinación de las indemnizaciones en casos similares y factores específicos que se consideraron, han hecho la presentación de algunas pruebas pertinentes? Sí, está toda la documentación presentada, adjuntada junto con el presupuesto y las facturas de la atención médica y todos los estudios que tiene que hacerse en cuanto a kinesiología en la clínica que se ha otorgado los turnos. Perfecto. Bueno, habiendo concluido con la revisión detallada y habiendo logrado un acuerdo entre las partes, donde la aseguradora acepta cubrir la mayoría de parte de los gastos médicos y la reparación del vehículo, mientras que Alfredo acepta una reducción en la cantidad solicitada inicialmente. Este acuerdo será redactado y firmado por ambas partes. Les agradezco por su cooperación y por mantener una actitud constructiva durante todo el proceso.